el tema principal y bueno, vamos a estar estudiando acerca de esto, acerca del trasfondo del libro de Colosenses. Hoy tenemos media hora para estudiar y luego nos vamos a conectar con las iglesias bautistas de Bogotá y de fuera de Bogotá también, que están en la federación. Vamos a tener un tiempo especial ahí también para compartir lo que es la visión 2030. Entonces, vamos a abrir la escritura y vamos a ir al libro de Colosenses. ¿Listo? Libro de Colosenses. Vamos a leer desde el versículo, solo un versículo ahorita para iniciar. Vamos a ver varias lecciones viendo el trasfondo del libro de Colosenses. Vamos a leer el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, si lo pueden leer conmigo. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Listo? Vamos a orar y dejamos este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos y pedimos, Padre, para que usted nos sea hablando, Señor. Se lo dejamos en sus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué leemos este versículo? Porque a mi parecer es el versículo que da como el tema principal de la carta. Acá dice que la cabeza del cuerpo es Cristo, que Él es el principio, que Él es el primogénito de entre los muertos. Eso lo vamos a explicar después. ¿Sí? Buenas noches. Pero también dice aquí, para que en todo tenga la ¿qué? La preeminencia. Y vamos a colocar como primer punto de este trasfondo del libro de los Colosenses: Cristo es preeminente en todo. Este es el tema principal. ¿Qué es preeminencia? ¿Se ha escuchado esa palabra? La palabra preeminencia significa superioridad, significa el que es más importante. Viene de la palabra en griego proteu, que significa el que tiene el primer lugar, el que es el primero en rango o en influencia. El primero, el principal, viene también de la palabra protos, que significa antes, aquello que viene primero. Quiere decir que, imagínense que usted tiene un montón de fichitas y usted decide cuál va a ser el orden para esas fichitas, pero siempre va a tener una que es el primero. En este caso la Biblia dice que el primero es... ¿Quién será el primero? Cristo, porque dice que en todo tiene la preeminencia. Algo que yo pensaba al estudiar esto es que cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas en cómo pone las fichitas en su vida. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante para usted? Va a colocarlo en el orden que usted crea. En todo esto usted va a tener que darle cuentas a Dios, ¿no? La familia, en qué lugar la tiene, el estudio, el trabajo, y en este caso también Cristo. Puede ser que usted esté colocando a Cristo en el lugar que no le corresponde. Por ahí le colocó de segundo, de tercero. Por ahí no lo tiene en ningún lugar, lo tiene fuera de las fichitas que colocó en su vida. ¿Sí? Entonces, por ahí una pregunta sería: ¿en qué lugar está Cristo en su vida? Algo para que usted se responda allí. Y también una segunda pregunta: ¿hay lugar para Cristo en su vida? ¿Será que hay un lugar, un espacio para Cristo en su vida? Porque Cristo dice que es en todo preeminente, Él es el primero en todo. Miren lo que dice Colosenses 2:10. Si alguno me ayuda a leerlo. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2, versículo 10? ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Muy bien. La palabra de Dios dice que nosotros estamos completos en Él. ¿En quién será en Él? Cristo. Si usted lee el contexto, está hablando de Jesús. Y entonces acá está diciendo que nosotros estamos completos Cristo. en Cristo. Si lo tomamos a la inversa sería: sin Cristo usted está Incompleto. usted está incompleto.
Usted puede tener todas las fichitas, pero sin Cristo usted está incompleto. ¿Sí? No funciona eso. Mire otro versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Alguno que lo quiera leer? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos creados por medio de ¿quién? De él y para él. ¿Quién será él? De Dios. Habla acerca de Cristo. Vamos a ver que el libro de Colosenses es una defensa a la persona de Cristo. Mayormente va a hablar todo lo que usted vea, él, tiene que ver con Jesús. Y acá está diciendo que en Cristo nosotros fuimos creados por medio de Cristo, pero aparte dice, fuimos creados para Cristo. O sea, el objetivo de la vida de una persona tiene que ver con Cristo. Si usted le saca el objetivo de su vida a Cristo, su vida no tiene un objetivo válido. Puede ser que usted esté utilizando su vida para lo que es incorrecto, ¿sí? Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto, pero entonces el primer punto de este trasfondo del libro de los Colosenses es que es Cristo eminente, preeminente sobre todo. Y la pregunta de nuevo le vuelvo a dejar, ¿en qué lugar está Cristo en su vida? Un bosquejo. Sí sabe que es un bosquejo, ¿no? Un bosquejo es como un mapa que usted le da a una carta de la escritura, a una predicación. Entonces acá vamos a ver un bosquejo. Antes de pasar al siguiente punto, vamos a colocar un bosquejo para la carta a los Colosenses. El bosquejo va a ser en 3 puntos. El primer punto se va a llamar doctrina, el segundo punto se va a llamar defensa y el tercer punto se va a llamar deber. Las 3 van con D, ¿listo? Doctrina, defensa, deber. La doctrina la vamos a encontrar en el capítulo 1 y como el tema principal de esta carta es la preeminencia de Cristo, vamos a colocarle la preeminencia de Cristo es declarada. Capítulo 1. En el capítulo 2 vamos a ver la preeminencia de Cristo es defendida. Y en el capítulo 3 vamos a ver la preeminencia de Cristo es desplegada. Y ya les voy a explicar un poquito. En el capítulo 1, hablando acerca de la doctrina y hablando acerca de la preeminencia de Cristo como algo declarado, vamos a hablar del mensaje del Evangelio, vamos a hablar de que en la cruz usted puede ver la preeminencia de Cristo, usted puede ver que en la creación usted va a ver a Cristo preeminente, usted va a ver que en la iglesia Cristo es preeminente y usted va a ver que en el ministerio de Pablo Cristo es preeminente, que siempre es el primero, en todo es primero Cristo. Luego vamos a ver en la defensa que hay que tener cuidado, porque la preeminencia de Cristo va a ser atacada y hay que defenderla. ¿Por quién es atacada? Por filosofías huecas, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Por legalismo, capítulo 2, versículo del 11 al 17. Y por disciplinas hechas por hombres, y ahorita vamos a explicar qué es ascetismo, ¿sí? Pero hay cosas que vienen siendo disciplinas que puso el hombre, que no puso Dios, ¿sí? Y eso también lo vamos a ver que es un ataque a la persona del Señor Jesús y en este caso a su preeminencia. Y en el capítulo 3 y capítulo 4 vamos a ver acerca del deber. ¿Cómo así? La preeminencia de Cristo entendida en la pureza personal. La preeminencia de Cristo entendida en la comunión cristiana. La preeminencia de Cristo en el hogar. La preeminencia de Cristo en el trabajo. La preeminencia de Cristo en el testimonio cristiano. Y la preeminencia de Cristo en el servicio. O sea, por todo lado usted va a ver que Cristo es primero. ¿Sí? Entonces, Cristo es primero, Cristo es preeminente. Hemos visto la carta a los Efesios. La carta a los Efesios hablaba acerca
de lo que es la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero el libro de los Colosenses nos va a hablar de que Cristo es la cabeza. ¿Sí ve la diferencia? En el libro de Efesios nos va a hablar mucho de lo que es la iglesia y de que la iglesia es el cuerpo. Pero en el libro de Colosenses vamos a ver que Cristo es la cabeza y eso es lo que más se va a hablar. No se va a hablar tanto de la iglesia, se va a hablar acerca de Cristo. La carta de los Efesios y la carta de Colosenses son cartas que tienen ciertos detalles parecidos, hay paralelos. Los vamos a también a ver en el libro de Colosenses. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a seguir con el siguiente punto. Primero vemos que el tema de la carta, ¿cuál es? La preeminencia de Cristo. ¿Listo? Segundo punto, vamos a ver acerca de esta ciudad, la ciudad de Colosas. Si usted se fija, no sé si usted es de los que mira su Biblia en la parte de atrás. En la parte de atrás de su Biblia, en la mayoría de las Biblias, hay mapas. Había una ciudad que se llama Colosas. Colosas era una ciudad que quedaba a 10 kilómetros de una ciudad también conocida que se llama Laodicea. ¿Se acuerda de Laodicea? ¿Sí? En Apocalipsis vimos que hay una iglesia a la cual se le escribió que se llama Laodicea. Y un poquito más arriba quedaba otra que se llama Hierápolis, una ciudad que queda un poquito más arriba. O sea, eran 3 ciudades que quedaban así como en filita. A 160 kilómetros quedaba la ciudad de Éfeso, o sea, estaba un poquito más lejos. En el tiempo actual, ¿dónde está esto? Usted puede poner ahí en Google Maps dónde queda Colosas, y en Colosas usted le va a llevar hasta Turquía. La iglesia de Colosas en este tiempo quedaría en Turquía, cerca de una ciudad que se llama Denizli. ¿De dónde viene la palabra Colosas? ¿Por qué le colocaron ese nombre raro de esa ciudad? En el tiempo antiguo había estatuas a las cuales se les adoraba a los ídolos y había estatuas que eran mucho más grandes de lo normal. Yo no sé si usted ha visto estatuas, por ejemplo, la de Nabucodonosor, ¿vio? Una estatua gigantesca. Estatuas como en el mundo de Egipto, que colocaban esas esfinges, que colocaban un faraón ahí con la cara y esto. Eso eran colosos. Era una estatua que tenía un tamaño mucho más de lo normal. A eso se le decía un coloso. Entonces muchos dicen, la iglesia de Colosas, o sea, la ciudad de Colosas, se le puso así porque fue una deformación de esa palabra. Como que se quería dar a entender que ese lugar, esa ciudad iba a ser una ciudad grandísima, una ciudad más grande de lo normal. Y la verdad es que en el tiempo de Grecia, en el imperio griego, esa ciudad fue muy grande, muy poderosa, había mucho comercio. Pero luego en el imperio romano pasó algo, más o menos en el siglo I, esa grandeza de la ciudad, de la ciudad de Colosas, había sido reducida a un tamaño mínimo, ya no era importante. Era una ciudad que tenía una historia de grandeza, pero que en el tiempo actual era como que, ¿dónde queda Colosas? Era una ciudad muy chiquita. Incluso algunos teólogos dicen que Pablo no le escribe a Colosas directamente, y ya lo vamos a decir ahorita por qué, porque era una ciudad muy chiquita. Era como que, ¿para qué escribirle a esa ciudad? Y algo que yo me puse a pensar en cuanto a esto, ya vamos a explicar de lo que les acabo de decir. Imagínense que usted tenga una historia de grandeza, pero que ahora no sea así. Que usted le digan, uy, la iglesia de Colosas, el colmo de una ciudad, que se llame grande, pero que sea chiquita. ¿Sí? Esa era la ciudad de Colosas. La gran ciudad, la Colosa, pero ya no es grande. Y lo difícil es que a 10 kilómetros quedaba una ciudad que se llama Laodicea. Y Laodicea se decía que era una ciudad rica. Y decían de que desde Colosas hacia las otras 2 ciudades se podía ver la ciudad del otro lado. Y yo me ponía a pensar, y capaz que había un poquito de envidia, ¿no? Recordando el pasado y viendo su presente allá, una ciudad importante como la Odisea, muchos dirían pues que envidia, ¿no?
Antes éramos grandes, pero ahora ya no lo somos. Mire lo que dice en el libro de Jeremías. Le invito a que me acompañe. Libro de Jeremías, capítulo 45. Jeremías, capítulo 45, versículo 5. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Jeremías 45, versículo 5 dice: ¿y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque aquí yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, en todos los lugares, ¿a dónde? Pues. El Señor le aconseja a su pueblo de Israel, ¿tú buscas para ti grandezas? Y podríamos decirle también a esa ciudad de Colosas, Colosas, ¿usted busca para usted grandezas? No las busque. La verdad es que el mundo nos propone ser grandes, de acuerdo a lo que nos quiere dar este mundo, con mucha plata, con un gran trabajo, con poder. Pues la palabra de Dios dice que raíz de todos los males, por ejemplo, es el amor al dinero, por el cual muchos se desviaron de la fe y fueron apartados. Cuando dice que un hombre estaba construyendo graneros, dice que estaba construyendo grandes graneros para decirle a su alma, alma, tienes para ti asegurado tu futuro. Y llega y le dice, necio, ¿no sabes que mañana vienen a pedirte tu alma? ¿Y lo que has juntado para quién será? Las grandezas de este mundo son temporales. Y la iglesia de Colosas seguramente estaba en una situación así. Y vamos a hablar acerca de eso también en la medida en que desarrollemos este libro. Siguiente punto. Hemos hablado de que el tema de la iglesia, de la carta a los colosenses, es la preeminencia de Cristo. Hemos hablado de la ciudad, acerca de lo que era su deseo de grandeza, de su pasado, de su presente, de dónde quedaba. Vamos a hablar acerca de la iglesia como tal. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses, la carta de los Colosenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles y santos hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo es el que escribe la carta a Colosas, ¿sí? A los hermanos en Colosas, pero hay un detalle, mire capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué nos dice esto? Que Pablo no conocía a los hermanos en Colosas. Eso es interesante. Pablo está en la cárcel y Pablo le escribe a una iglesia que no ha tenido el privilegio de conocerla. ¿Sí? Casi siempre, pues yo pensaba, ¿no? ¿Quién fundó la iglesia en Colosas? Pues Pablo. Todas las fundó Pablo. Esta no la fundó Pablo. A esta Pablo le está escribiendo, pero Pablo no funda esta iglesia. ¿A quién conoce Pablo de Colosas? Mire, capítulo 4. Voy a darle unos nombres y ahorita vamos a compararlo con otro texto. Capítulo 4, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Sabe dónde aparece el nombre de Onésimo? Muy bien, ya vamos ahorita a verlo por allá. Mire también otro versículo, versículo 17 del capítulo 4. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ese es más difícil. ¿Dónde aparece el nombre de Arquipo? Vamos a ver la carta a Filemón. Filemón está en la Biblia. Está antes de Hebreos. Filemón, dice Pablo, prisionero de Jesucristo, también es una carta escrita desde la prisión, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo conocía a hermanos de Colosas, pero no había ido a Colosas. ¿A quién conoce? A Arquipo, a Onésimo, acá dice también a Filemón y a Apia. Muchos dicen que Filemón, la esposa de Filemón, se llama Apia, y que el hijo de Filemón se llama Arquipo, y que el esclavo de Filemón se llama Onésimo. Qué nombrecitos, ¿no? Muy bien, sigamos. ¿Quién es el que funda la iglesia de Colosas? Vamos otra vez a la carta de los Colosenses. ¿Quién funda la iglesia de Colosas? Capítulo 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y reconocisteis la gracia de Dios en verdad. Y escuche, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Quién es el fundador? Epafras. Lo más probable es que este siervo se llama Epafras. Mire lo que dice Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. ¿Se acuerdan las tres ciudades seguiditas? Hierápolis, Laodicea, Colosas. Muchos dicen que ¿sabe quién fue el fundador de las tres iglesias que estaban allí? Epafras. Lo más probable es que el fundador de estas iglesias se llame Epafras. Algunos dicen de que fue producto del ministerio de Pablo, pero eso no lo podemos decir. Podemos decir que eran amigos, porque mire lo que dice en Filemón. Vamos otra vez a Filemón. Filemón, versículo 23, porque solo tiene un capítulo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. ¿Qué había pasado con Epafras? Hay dos posibilidades. Una, que le fue a visitar. Dos, que estaba preso. Que también era un preso, así como Pablo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno supone? Epafras funda la iglesia de Colosas, la iglesia de Laodicea, la iglesia en Hierápolis, y llega y después va hasta donde está Pablo, que está preso en Roma, y le cuenta lo que está pasando en la iglesia. Cuenta la situación interna de la iglesia y cuenta lo que está pasando como peligros de la iglesia. Y entonces Pablo, ¿qué hace? Escribe una carta a hermanos de los cuales no conoce, pero de los cuales ha aprendido de parte de Epafras. Epafras era el que conocía la iglesia. ¿Sí? ¿Quién lleva la carta? Vamos otra vez a la Biblia, porque ahí tenemos que encontrar la respuesta. Colosenses capítulo 4, versículo 7 dice: todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá os lo harán saber. ¿Quién lleva la carta? Onésimo y Tíquico. Onésimo y Tíquico. ¿Sí? Nombres también complejos. Tíquico. Ahí llega y estos hombres llevan esta carta. Lo más probable es que cuando Onésimo va con Tíquico a llevar la carta es cuando se reconcilia con su amo, ¿se acuerdan? Filemón tenía un siervo que se llama Onésimo. Gracias, mi amor. Y Onésimo es puesto en la cárcel y Pablo le comparte de Cristo a Onésimo y Onésimo vuelve con la carta de Filemón y con la carta de los Colosenses. ¿Listo? ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Yo pensaba en dos cosas. Una, de que para amar a una iglesia no hay que conocer la iglesia. Yo pensaba en que Pablo no conocía esta iglesia, pero Pablo amaba a esta iglesia. Pablo oraba por esta iglesia. Y mire, muchas veces nosotros no tenemos que estar, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero podemos ser parte y amar a los hermanos allá con el testimonio de otro que está sirviendo allá. Eso está pasando con el hermano Ever. ¿Sí? Podemos ser parte de una iglesia a la distancia, amar a la iglesia, orar por la iglesia. Pedro llega y dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Ahí está hablando acerca del amor por Cristo, por aquel que no hemos visto, pero que un día nos reuniremos con él. Sin embargo, esto también nos hace ver de que a pesar de que nosotros no hemos visto a Cristo, lo amamos. Y de la misma manera, aunque no hemos visto a hermanos en Cristo, así físicamente, por allá en la sierra, podemos amarlos. ¿Sí? Algo que también podemos aprender es que Pablo no tuvo envidia porque él no fue el fundador de la iglesia. Porque uno diría, me está haciendo la competencia, ¿no? Pablo había ya llevado varias iglesias en fundación y ahora había uno que estaba fundando iglesias, ya llevaba 3. Hierápolis, Laodicea, Colosas. Pero Pablo no muestra que haya envidia. Lo que muestra es gozo por lo que está pasando allá. Y hay un versículo en 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 9, que habla acerca de que, mire, ¿sabe qué? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros podemos amar a la iglesia a pesar de que nosotros no seamos parte de todo lo que ocurra en esa iglesia. ¿Sí? Entonces, algo que podemos aprender también de este trasfondo. En Salmo 115, versículo 1, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. El hombre no tiene que llevarse la gloria en la iglesia. El que se tiene que llevar la gloria es Dios. Último punto. No sé si vamos a poder hablarlo completo. El peligro. La falsa doctrina. Como les dije, Pablo escribe esta carta en razón del informe que trae Epafras en el año 61. Y Epafras le cuenta de lo que está siendo el peligro que acecha a la iglesia. ¿Cuáles son los peligros que acechan a la iglesia? Los peligros que acechan son la falsa doctrina. Capítulo 2, Colosenses, por favor lea conmigo. Colosenses capítulo 2. Versículos del 2 al 4 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Si el tema de la carta tiene que ver con la preeminencia de Cristo, suponemos que lo que más se está atacando en la iglesia es a la persona de Cristo. La persona de Cristo fue atacada antes y es atacada hoy también. Capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe.
por medio de filosofías y huecas sutilezas. Sutilezas tiene que ver con engaños, con fraudes, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El mundo propone filosofías, engaños, rudimentos de este mundo que van en contra de la persona de Cristo. ¿Qué más estaba metiendo en la iglesia? Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y mire ahora capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe qué se había metido en la iglesia? El legalismo. Algo que tenía que ver con el pueblo judío. El pueblo judío diciendo: si usted quiere ser salvo, tiene que circuncidarse. Si usted quiere ser salvo, tiene que guardar la ley. ¿Y esto se había metido en dónde? En la iglesia. Miren lo que también se estaba metiendo en la iglesia. Capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sabe qué se metió en la iglesia? Culto a los ángeles, el misticismo. Personas que adoran a lo que se aparece allí, a un ángel. Esto se estaba metiendo en la iglesia. Y uno más, capítulo 2, versículo 21, dice, desde el 20: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso se llama ascetismo. Darse duro porque el cuerpo es malo. ¿Sí? Eso es lo que quería que Pablo tuvieran cuidado en la iglesia. Hermanos allá en Colosas, tengan cuidado porque esto se está metiendo en la iglesia. Lo más probable es que esto sea el conjunto de una doctrina que se llama el gnosticismo. El gnosticismo creía muchas de estas cosas. Creía que lo material era pecaminoso. Creía que el cuerpo era pecaminoso. Entonces, por lo tanto, todo lo creado no puede haber sido creado por Dios. Fue una emanación de Dios, dice el gnosticismo. Hablaba acerca de que Cristo no puede haber sido Dios, porque tomó forma de hombre. El gnosticismo habla acerca de, por ejemplo, de que hay ciertas personas iluminadas que pueden entender la escritura más que otros. Entonces usted tiene que ser un iluminado para entender la Biblia. ¿Sí? Y eso ha llegado hasta nuestros días. Hay personas que creen que pueden entender la Biblia y darle un significado esotérico a la Biblia, ¿sí? Que no es realmente lo que dice la escritura, sino, no sé de dónde sacaron eso, pero lo explican ellos. Y entonces, como ellos lo explican, tenemos que hacer silencio y decir que sí. Tenga cuidado porque esto se mete en la iglesia. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si un día llegan acá a la iglesia con diferente doctrina, yo espero que usted esté preparado para presentar defensa. No correr: uy, pastor, mire que llegó esto. Pues mi deseo es que, pues, como el Señor me ha puesto acá, el pastor, pues, tiene que estar pendiente de cuando vengan los lobos. Pero cada uno debe estar preparado ante la falsa doctrina. La falsa doctrina no va a entrar en su vida si usted estudia la Biblia.
Si usted a la luz de la palabra de Dios y no a la luz de la palabra de hombres estudia la Biblia. Entonces tenemos muchas cosas que hablar acá acerca de lo que es el trasfondo del libro de Colosenses. Pero terminando ahora, ya se me fue el tiempo. Terminando en este momento, yo quisiera solo recordar de cuál es el versículo lema de este libro. Capítulo 1, versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo enfrentar todas estas cosas? ¿Cómo llevar adelante una vida en medio de un mundo que está atacando la verdad? Pablo llega y dice, vamos a hablar de... ¿Cuál es el tema principal? La preferencia de Cristo. Vamos a hablar de Jesús. Para que en el mundo salga la mentira, tiene que llegar Cristo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si elijo el libertario, seréis verdaderamente libres. En un mundo tan desordenado, tenemos que proclamar a Cristo. Entonces vamos a terminar hasta ahí. Esto es un abrebocas de lo que vamos a estar estudiando en el libro de Colosenses. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos por este tiempo y gracias Dios porque usted nos da esta preciosa carta para que estemos preparados frente al ataque que tenemos en este mundo a la persona de su Hijo Jesucristo. Rogamos, Señor, para que podamos aprender y estar preparados frente a todo lo que se nos viene, Señor. Muchos hablan acerca de que Cristo no es Dios. Y tenemos que aprender acerca de esto. Muchos hablan acerca de que podemos estar completos con otro. Pero la Biblia dice que sin Cristo estamos incompletos. Ayúdenos a estudiar, a tener un corazón dispuesto y a aprender de todo esto que nos está enseñando su palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.